grabación y les comparto la diapositiva que ustedes ya conocen y vamos a estar trabajando con esto y con el pizarro. Entonces, me dicen, estimados, si lo pueden ver. Sí, sí se puede ver. Sí se puede ver. ¿Se ve en pantalla completa? Sí, profesor. Sí, profesora. Ok. Entonces, vamos a empezar desde el título del documento, ¿no? Dice, pensar al revés, trabajo y organización en la empresa japonesa. Cuando estamos hablando de pensar al revés, y en toda esta parte introductoria, nos habla Coria de su visita a Japón y de lo impresionado que quedó del compromiso que tienen las personas en su trabajo, ¿no? Entonces él decía que se pararon en una gasolinera, que pues prácticamente en lo que les llenaban el tanque de gasolina, o sea, aspiraron, limpiaron todo el auto, y que le decía al amigo que lo acompañaba, es que no tienes que dar ninguna propina porque es su trabajo. Entonces ellos están acostumbrados a esta forma de trabajo, ¿no? Y dice, bueno, eso es algo que a él lo impresiona, ¿no? De manera importante, las relaciones de producción, la organización del trabajo en Japón. Nos habla también de cómo hace una visita a la fábrica, a una de las, no me acuerdo si era la empresa matriz ahí de Toyota, ¿no? Entonces dice, bueno, Toyota está, en esta sede están preparados para impresionar, ¿no? Dice, pero también pues voy viendo que Toyota no era para él en ese momento. Dice, no es que yo viera una fábrica con un montón de tecnología de última punta, ¿no? Dice, no, era un taller como, o sea, una empresa como puede haber en muchas empresas en el mundo. Dice, es más, creo que pone ahí que quizá la empresa Peugeot y Renault tenían como que mayor contenido tecnológico en sus plantas. Habla también que hace una visita no a, a otra empresa japonesa, pero no del nivel de Toyota, y él mismo lo comenta, ¿no? Una empresa más modesta, pero lo que le va a llamar la atención en cada una de estas visitas y las experiencias que tiene, ¿no? Son las relaciones laborales que existen en Japón, y dice que no alcanzaba a comprender aún con esta visita, ¿no? La complejidad de este sistema de relaciones laborales, de la forma en que se organiza el trabajo y su implicación en términos de organización de la producción. Y dice que es hasta que no llegó a sus manos el documento de ONO, donde explica el método Toyota, ¿no? Que las cosas le empezaron a quedar un poquito más claras. Entonces, en sí dice que es un caso de estudio muy interesante, que es un caso muy complejo, que este método, como en el caso del toyotismo, como en el caso del fordismo, el onismo, estamos hablando de que son grandes innovaciones en la organización del trabajo, que tuvieron también importantes implicaciones en la forma de producción. Y entonces me dice aquí, pensar al revés. Pensar al revés, ¿qué? Pensar al revés el método de producción líder, ¿no? En ese momento, el método de producción por excelencia, el método de producción que era referente a nivel internacional. En este caso estamos hablando del modelo productivo fordista, basado en qué? En una forma de producción donde teníamos a un trabajador que se le había quitado, y que ayer lo discutíamos, todo este proceso de pensamiento complejo, donde la misma complejidad del proceso productivo se había llevado a su máxima segmentación, donde no obstante esto que decíamos, el conocimiento queda en manos de la alta gerencia, ellos deciden, ellos planifican todo lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, ¿no? Hay una separación entre la concepción y la ejecución, que en esta parte le queda a un trabajador quitado o desprovisto de cualquier
involucramiento en el proceso de trabajo a un trabajador que su única función es ejecutar algo que ya está establecido, ¿no? Desde la gerencia, desde la administración. Un trabajador cuya formación no es especializada, puede ser un obrero no capacitado y pues solamente realiza una actividad. Platicábamos también ayer que esto generó para la empresa en términos productivos unos aumentos de productividad enormes, ¿no? Porque decíamos no solamente era la división del trabajo a su máxima expresión, sino hablábamos también de cómo a lo largo de todas estas modificaciones que se dieron, se le fue quitando al trabajador cualquier autonomía, ¿sí? Cualquier involucramiento, decía yo, en el proceso de trabajo, es un autómata más que, así, y aquí está esta diferencia, no es lo mismo autónomo que autómata, porque autómata es este trabajador taylorista, es este trabajador fordista que ejecuta aquello que le dicen que ejecute, que no piensa, ¿no? Entonces, ese trabajador autómata, gracias a todo eso que le van quitando, y decíamos, con la línea de montaje, le quitan lo último que podía él controlar, que era el ritmo al cual trabajaba. Entonces, prácticamente todo queda en manos de la alta gerencia. Entonces, esto trajo en términos productivos unos incrementos de productividad brutales. Y decimos que con todo esto, cuando se va generalizando en estas tres empresas, ¿no? Y se va haciendo, se va diseminando en todo el entramado industrial en Estados Unidos, en estas grandes empresas, pues se convierte en la norma. Entonces se va gestando un sistema de producción en masa. Hay una parte que ayer no tratábamos en el que el mismo Coriat habla que para que todo esto fuera posible, ¿no? Que el trabajador pues prácticamente no se moviera de su puesto de trabajo como en la película, ¿no? Que va pasando la banda, que la misma banda da el ritmo al cual tiene que trabajar el obrero, teníamos que asegurar una cierta estandarización en las piezas para que en caso de que algo no funcionara, entrara otra pieza igual, ¿no? Entonces, también todo este proceso permitió no solo la estandarización del proceso de trabajo, sino la producción de bienes estandarizados. Entonces, cuando estamos hablando del Fordismo, que es los métodos tayloristas más la mecanización, ¿no? La banda, la línea de montaje, estamos hablando que con el Fordismo nos referimos a una de producción en masa, o sea, en grandes cantidades. Recuerden que hablamos de la empresa verticalmente integrada, o sea, empresas que crecieron hacia atrás y hacia adelante. Y que, bueno, esto en grados variables dependiendo del tipo de industria en el que se desenvolvieran, pero que sus ganancias de productividad derivaban de las economías de escala. O sea, estos tamaños tan enormes de la empresa, estas inversiones en capital, que ayer hablábamos de fuertes inversiones en capital, le permitieron a la empresa prototipo, que era la empresa estadounidense, generar esta producción en masa, altos niveles de productividad. Y entonces es una gran cantidad de productos poco diferenciados. O sea, estamos hablando de que son autos que puede haber 2, 3, 4 modelos, pero que se están produciendo en grandes cantidades. Y que era importante, ¿no? Al mismo tiempo que los beneficios únicamente se materializan si esta producción se vende. Entonces, empieza aquí una cuestión de cómo hacer que esta producción en masa encuentre ¿no? su salida en un consumo de masas. Y entonces platicábamos cómo el trabajo dentro de la empresa era tan intenso, ¿no? Que tenía que establecerse un sistema de compensaciones dentro de la empresa, ¿no? Entonces decíamos que la empresa, dado esta adecuación del trabajador al ritmo de la empresa, a la norma que fijaba la empresa, empieza una contrapartida que es el salario indexado a la productividad. Entonces decíamos que el salario crecía consideraba los aumentos salariales, consideraba el nivel de inflación
Y a ese, o sea, imagínense un salario base que considera, si se espera un nivel de inflación del 2%, se considera en este incremento salarial, pero también hay un porcentaje de aumento en este salario que corresponde a los niveles de productividad. Por eso decimos, está indexado a la productividad. Si aumentaba la productividad, aumentaba el salario. Entonces, decíamos que esto permitió que el grueso de los trabajadores tuvieran un buen poder adquisitivo y que se creara una amplia clase media que también iba a servir de mercado para todos aquellos productos que se estuvieran generando. Entonces se da esta conjunción entre la producción en masa, el consumo de masa, y platicábamos también cómo en este consumo de masas se va a vincular con un estado de bienestar, ¿no? Con el papel del crédito, que permitían dar salida a toda esta producción. Entonces, cuando me hablan de pensar al revés, es el caso de Toyota, es una empresa cuyos orígenes no son necesariamente en el sector automotriz, sino que son en el sector textil, y que en los años 40, 50 se les ocurre la idea de empezar a fabricar automóviles en un contexto donde estaban atrasados en términos de conocimiento, en términos tecnológicos, donde, y viene en un pie de página del documento y dicen, a ver, creo que eran los años 50, si mal no recuerdo, a ver, igual ustedes tienen el dato ahí más claro, decían, en 1950 más o menos, creo que era Ford o las empresas estadounidenses, ¿no? Que eran las dominantes en el mundo, producían 9 millones de autos, y en el caso de Toyota, ¿no? Que mayoritariamente eran camiones y no automóviles, producían 40,000, ¿no? Entonces, dice, había un desfase brutal. Entonces, dice, eran los máximos productores de autos, hablábamos de Ford, de General Motors, de Chrysler, eran las empresas que dominaban la producción industrial, o sea, la producción automotriz. Ustedes están muy chiquitos, ¿no? Pero antes, pues prácticamente aquí en México veías autos americanos, veías quizá Nissan como japonés, veías también Volkswagen, ¿no? Pero pues no había una proliferación como la que vemos ahorita de autos asiáticos, ¿no? Coreanos o más japoneses, chinos y toda esta cuestión. Entonces, eran las empresas que dominaban. Entonces, enfrentan este reto de empezar a fabricar automóviles. Obviamente, el exportar y competir con estas empresas en los mercados internacionales no se consideraba en absoluto porque no podían competir de tú a tú, o sea, había una brecha tecnológica productiva enorme, y entonces Toyota tenía que producir para un mercado interno, y dice, y de una manera muy paradigmática, había internamente como 12 productores de automóviles que tenían que atender una demanda muy pequeña, y que esa demanda requería una diversificación importante de modelos, ¿no? De autos. Entonces, contrario a lo que pasaba con las empresas estadounidenses, que decían un montón de modelos de número, perdón, un montón de unidades de números limitados en cuanto a modelos, había poca diversidad. En el caso de Toyota decía, híjole, ¿cómo obtengo ganancias si no puedo pensar en economías de escala? Porque voy a vender en un mercado interior constreñido, chiquitito. Entonces, las economías o sea, la forma de producir estadounidense está pensando para producir un montón, pero ¿yo dónde lo vendo? Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿no? Dice, esta demanda no es como la demanda estadounidense, donde pues te demandan cierto tipo de productos limitados. Pero aquí me piden productos diversificados, distintos entre sí. Entonces tengo que vender poco y diferente. Y con esas condiciones tengo que ganar. Entonces, ¿cómo tengo ganancias de productividad en este contexto? Y si a esto nosotros le sumamos, ¿no? Que esta fábrica estadounidense trabajaba con una gran cantidad de inventarios, y sí que en Japón tenían problemas para acceder a materias primas, y más que eso, el precio de la tierra en Japón es enorme, es carísimo. O sea,
no se podía dar el lujo esta empresa de tener grandes almacenes donde tuvieran bienes finales o piezas intermedias porque era muy caro de mantener. Entonces, es pensar al revés el método de producción estadounidense, ¿no? Entonces, dice aquí, son dos métodos de producción. Tengo el método estadounidense, que es el Taylorismo, ¿no? Y el Fordismo, versus el japonés, ¿no? Entonces, sea el método que estemos revisando, como lo vimos en clase con el estadounidense, como lo vamos a ver, vamos a empezar a revisar con el de Toyota, las principales innovaciones que se van a dar es en la organización del trabajo, ¿sí? Entonces, desde cómo se diseña el layout en la fábrica, en la empresa, cómo se planifica esta cuestión para tener acceso a todos los insumos que se requieren en el proceso productivo, cómo se asignan los trabajadores a sus diferentes puestos de trabajo, ¿no? Entonces vamos a hablar que la dinámica es totalmente distinta, ¿vale? Entonces, este método japonés se empieza a gestar a mediados de los años 40, nos hablan de los años 50, cómo se va ahí adecuando 50, 60, 70, y nos hablan de condiciones bien, o sea, bien especiales y bien específicas, mejor dicho, que va transitando la economía japonesa, ¿no? Nos hablan de lo que implicó para ellos la Segunda Guerra Mundial en términos de falta de mano de obra. Nos hablan también de cómo aquí, como lo platicábamos ayer en clase, también se dio una lucha férrea contra los sindicatos, ¿no? Desde de parte de los empresarios, una confrontación muy directa con los sindicatos que nos dicen aquí que en especial en la industria automotriz había un sindicato de industria, ¿no? Un sindicato de industria que era especialmente combativo. Nos hablan también de ciertas dificultades financieras que pasa la empresa. Nos hablan también de las implicaciones que tiene la guerra de Corea. Entonces, es una serie de sucesos que se van amalgamando y que dan contexto, ¿no?, al nacimiento de este método de producción. No obstante, el autor dice, a pesar de que el método se diseña para responder a una coyuntura bien específica en Japón, dice, eso no limita que se pueda transferir o aplicar a otros espacios económicos, dice aquí socioeconómicos distintos, aunque hay que considerar que gran parte de la dinámica y del éxito de este método de producción, de esta forma de organizar el trabajo, se basa en la construcción, y eso lo menciona mucho Corea en este documento de Pensar al Revés, ¿no? En la construcción de acuerdos sociales que se van a institucionalizar, ¿no? Y que sin estos acuerdos, pues es muy complicado que el sistema se pueda desarrollar de una manera estable y lógica. Ahorita platicamos por qué, ¿no? Entonces, viene aquí, ¿no? Que está en verde. Dice, sí, se puede transferir, pero sin estas innovaciones sociales, sin estos acuerdos sociales que permitieron el funcionamiento, ¿no?, estable de esta nueva forma de producir, ¿no? Estas innovaciones en la organización del trabajo, es difícil que se pueda aplicar como tal el método japonés en otros países o en otros espacios, ¿no? Entonces, ¿qué es pensar al revés? Pensar al revés la herencia occidental de producción en masa, de economías de escala, de ganancias de productividad, ¿no?, fincadas en estas dos cuestiones, de un trabajador especializado, de un trabajador no eh, involucrado con el proceso de trabajo, ¿no? Y pensar aquí en ganancias de productividad vía la fábrica mínima. Entonces, no estamos hablando de esa fábrica enorme, ¿no?, de las ganancias de productividad vía economías de escala, sino cómo ser productivo con una fábrica mínima, ¿no? Cómo ser productivo
fabricando pequeños lotes de productos diversificados. Entonces, finalmente es esto, pensar al revés, la herencia occidental, ¿no? No sé si hasta acá tengan alguna duda, estimados. No, profesora, todo bien. ¿No? Todo bien. Ok. Bueno. Les digo que ustedes ya no me dan trabajo. Ok. Bueno. Entonces, esta es una vista aérea de la fábrica de Toyota allá en Japón. Y vamos a platicar, ¿no? De qué nos habla en estas primeras secciones. Vean. Dice que los dos pilares de este sistema onista, ¿no? Porque nos hablan de Ono, como este ingeniero que sin ninguna experiencia entra ahí prácticamente, dice, con los ojos cerrados y con un desconocimiento enorme a querer abrir brecha en el campo automotriz en un país que no tenía una tradición automotriz, ¿no? Con un mercado pequeño y segmentado. Cuando hablo de segmentado es que había diferentes nichos de mercado que requerían diferentes productos, ¿no? Entonces, y sí, ese fue el reto, ¿no? De la producción de automóviles en Japón. Entonces, ¿cuáles son los dos pilares de este método? Me habla que van a ser la producción en el momento preciso, que es el just in time, y la autoactivación, ¿vale? Entonces, dice, generalmente, cuando ustedes escuchan del método Toyota o de la forma de producir japonesa, del método de producción japonés, se le conoce como una técnica de producción de ceroexistencias, ¿sí? Pero Corea dice, a ver, no pensemos que el método de producción Toyota está ligado directamente con las ceroexistencias, es algo más. Uh-huh. Ahorita lo vamos a platicar con la siguiente diapositiva cuando me hablan de la fábrica mínima. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Qué es lo que buscaba uno? ¿No? Concebir un sistema de producción que permitiera, ¿no? Producir pequeños lotes de producto, totalmente contrario a la producción en masa, ¿sí? De productos variados, diversificados, contrario, les digo, a la producción en masa de productos estandarizados. Entonces aquí, mientras en el otro lado era estandarización, aquí era diversificación. ¿Sí? Y ya les platicaba cuáles eran las dificultades, que dado el contexto en el que estaba Japón, no podía utilizar la misma lógica que guiaba, ¿no? A la producción en las empresas automotrices estadounidenses. No podía producir a gran escala, no podría producir, ¿no? O sea, todo esto que le permitía la producción en masa, porque ¿quién se le iba a vender? ¿Sí? Entonces, ese es el gran reto que enfrentaba este autor. Vamos a trabajar con este segundo recuadro, donde nos dicen que no es una técnica de producción cuyo objetivo sean las cero existencias. Dice, es mucho más. Entonces, vamos a la fábrica mínima. Lo que ustedes pueden ver aquí es eh, es un galpón, se me fue el nombre, es como una instalaciones donde ven racks, donde tienen un montón de cajas, ¿no? Entonces, esto era el prototipo en las empresas americanas, ¿no? ¿Cómo se fabricaba en las empresas americanas? ¿Quién decidía la cantidad de producción que se iba a llevar al mercado? La gerencia. Recuerden, y por eso les digo que tengan muy presente toda esta cuestión que ya leyeron con Boyer al inicio de la WEA, donde nos dice que para que un sistema económico tenga coherencia, ¿no? Para que se valorice el capital, para que el sistema económico funcione, tiene que haber ciertas regularidades entre lo que se produce y lo que se vende. Entonces, decíamos que dadas estas innovaciones tecnológicas y en la organización del trabajo, ¿no? Que se fincan en el Taylorismo y el Fordismo, se pudo, la empresa,
¿no? Aprovechó las economías de escala para poder obtener ganancias de productividad importantes. Pues tenemos la producción en masa, pero eran empresas enormes, ¿sí? Entonces, esta estrategia de ganancia basada en las economías de escala, grandes cantidades de producción, grandes inversiones realizadas que te permiten producir un montón y que el costo del producto baja porque se prorratea, se divide entre un mayor número de productos, ¿no? Que hace que bajan los costos y que puedes dar precios más competitivos. Es una parte de la naranja. Tengo la producción en masa. Me hace falta el consumo en masa. Y por eso decíamos, ¿no? Los salarios indexados a la productividad, las políticas del estado de bienestar y el crédito fueron creando las condiciones para que se gestara un consumo de masa. Si hay un desequilibrio entre la producción y el consumo, pues estas políticas iban cambiando para tratar de buscar, ¿no?, que hubiera esta coherencia entre lo que se producía y lo que se estaba vendiendo. Si no se vende lo que se produce, hay un problema, porque entonces el capital no se valoriza y no hay expectativas de ganancia. Pues ese es un problema. Entonces, estas cuestiones que se hicieron, lo que les comentaba, el salario indexado, las políticas del estado de bienestar y el crédito, permitieron disminuir, y como lo platicamos también ya en sesiones presenciales, permitieron disminuir la incertidumbre en torno a la demanda efectiva. Entonces, dado que se creó una clase media consumidora de todos estos bienes que ellos mismos fabricaban, para los productores era negocio producir así, ¿sí? Con grandes empresas, grandes instalaciones, tener mucha materia prima, muchos insumos intermedios, lanzar al mercado cantidades ingentes de productos porque sabían que había un mercado amplio que tenía el poder para demandar estos insumos, perdón, estos bienes. Eso no pasaba en Japón. En Japón no podías ocupar economías de escala mandando producción en masa, primero porque no tenías acceso a los insumos, ni a la cantidad de trabajo, ni al tipo de trabajo, ni podías tener todas estas instalaciones. Si tu demanda era pequeñita, 40,000 comparada con los 9 millones de allá. Entonces, esa técnica de producción simplemente no funcionaba, porque lo invertido no se iba a rentabilizar. ¿Vale? Entonces, una de las cuestiones importantes, y que aquí viene la pregunta que hacía Brenda, que comentaban ahí también acerca de las herramientas del método Toyota, tienen la siguiente forma. Imagínense ustedes que el proceso de trabajo está subdividido y va desde A hasta Z. Entonces, a través de la línea de montaje, si leyeron ahí con Coriat, dice, bueno, prácticamente el trabajador no se tenía que mover porque también todo el techo de la fábrica, pues eran ganchos que pasaban, se meneaban, le llevaban, o sea, tú no te movías, tomabas, te llevaban y ahí trabajabas. Entonces, en Ford decían, ¿no? Para este año se van a lanzar al mercado 4 millones de estos 3 modelos, ¿no? Y entonces, esos 4 millones, porque en función de la demanda pasada y las condiciones tan estables, esto se va a vender. Solo estos modelos en negro y 4 millones, ¿vale? Entonces, la producción, y decíamos que Ford era el prototipo de una empresa fuertemente integrada, porque entraba el metal y por el otro lado, como en las películas estas de Disney, salía ya el cochecito, estaba fuertemente integrada. Pues las economías, estábamos hablando de una fábrica, todo lo contrario a mínima, ¿no? O sea, eran verdaderos monstruos. Lo dice en una parte, Corea, una fábrica gorda, enorme, ¿no? Que como lo vimos nosotros también en sesiones pasadas, para gestionar toda esta planta, necesitas todo un cuerpo administrativo porque está subdividida en un montón de departamentos, subdepartamentos,
son multiplantas, ¿no? O sea, es enorme, ¿vale? Entonces, imagínense que la producción va del punto A al punto Z. ¿Cuándo se hace la revisión del producto? Al final, se toma de manera aleatoria cierto lote y se verifica la calidad del producto. Entonces, ¿qué pasa cuando ya, bueno, ya tienes a tu departamento de calidad que hace esta evaluación final y se lleva el producto al mercado? Hay una cierta cantidad que tú sabes que se va a descomponer, entonces debes de tener ahí en tus racks de inventario insumos que te van a permitir dar garantía ¿cómo se llama? A los consumidores, cambiar alguna pieza, o tú también en el proceso productivo tener piezas ahí, etc. Tanto de productos intermedios como de productos finales. Y ahí está. En Japón no se podían dar ese lujo. ¿Por qué? Porque la tierra es carísima y porque también el acceso a insumos era bastante complicado. Entonces dice, oh no, a ver, ¿qué dicen los inventarios? Si yo llego y abro, ¿no? un lugar y me encuentro con que tengo una hectárea, ¿no? Donde están todos estos racks llenos de inventarios, ¿a ustedes qué les diría? Imagínense que son CEOs de una empresa que los llevan a un parque industrial, les dan la llave de de uno de estos galpones, se me va el nombre, no sé por qué no lo tengo, ¿no? Abren la llave y ven así, inventarios, 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 inventarios. ¿Qué piensan? No piensan nada, dicen, ay, qué chido, o qué, ¿Qué es capital detenido? que es capital detenido, ok. Ajá, ¿qué más? Yo podría pensar que tal vez al tener muchos inventarios significa que tal vez no es de la mejor calidad y necesitan de esto, ¿no? O sea, que lo están mejorando continuamente. O también de que, pues, no sé, creo que sí es lo principal, ¿no? Que tienen defectos y pues necesitan de estos inventarios para suplir piezas. Ok, ¿alguien más? Ok, entonces, lo que decía uno es lo siguiente. Dice, si yo llego, abro la puerta y veo, ¿no? Todo este rack con muchísimos inventarios, me está diciendo, o bien, que el producto, como dice su compañero Rubén, ¿no? Tiene serias deficiencias de calidad porque necesitas estar continuamente cambiando piezas, pero también me está diciendo que no se están vendiendo los productos, porque aquí puede haber bienes intermedios, pero también bienes finales. Entonces, lo que decía uno, estos inventarios, este exceso de inventarios, es una inversión que ya se realizó, como dice Eduardo. Y esa inversión que ya se realizó, pues no se está vendiendo, pues está detenida. Entonces, el objetivo no es tener ese galpón vacío, esos racks vacíos. Dice, no. Por eso dice, no es una técnica de cero existencias. Lo que se trata aquí es de que lo que se esté produciendo, los insumos que se tengan, la materia prima que se tenga ahí en inventarios, sea la que se necesita para producir los bienes que se están demandando y que se están vendiendo. De otra manera, o sea, tener exceso de inventarios me está diciendo que hay una sobreinversión en cualquier parte de la fábrica, sea de capital, sea en la compra de insumos, sea en la contratación de personal. Dice, en algún lugar se están haciendo sobreinversiones y se reflejan en esta magnitud de los inventarios, porque significa que no, dice ahí, este sobreefectivo, cuando el sobreefectivo, ¿no? Cuando vemos esta situación, significa que lo que se produce es mayor
que aquello que se está demandando y se está vendiendo efectivamente en el mercado. Entonces, la empresa está realizando sobreinversiones y esto le va a ocasionar pérdidas importantes a la empresa. ¿Cómo se da cuenta uno de esto? Y nos hablan en una parte del documento, dice, igual y a ustedes les suena, porque yo creo que andan como que por las mismas, dice, que cuando veía cómo fabricaba Toyota los autos, dice, me acuerdo de los estudiantes cuando están presentando sus exámenes a final de mes, ¿no? O a final de trimestre, que dice que no hacen nada a los 2 meses o 2 meses y medio, pero están, pero como locos los últimos 15 días. Dice, eso pasaba también en Toyota. Dice, los primeros 20 días del mes compraban sin ton ni son, sin ninguna organización ni nada, las diferentes piezas, insumos que se iban a utilizar para fabricar autos. Ya los tenían y se ponían a fabricar los últimos 10 días del mes, ¿no? Entonces, dice, teníamos un problema en la gestión de existencias, en la gestión de todos los investimentos, porque los tenías sin utilizar 20 días, puede ser que te faltara, puede ser que te pasara, etc. Dice, pero estamos hablando pues de que no había un buen control de los inventarios. Entonces, lo que dice uno aquí es, vamos, o sea, si tenemos un problema, ¿no? Estos retos que enfrentaba la empresa, dice, vamos a buscar, no podemos trabajar con esta empresa enorme estadounidense, pero sí podemos buscar ganancias de productividad con lo que tenemos. Entonces, pensar al revés, ya no la fábrica verticalmente integrada a su máxima expresión. Vamos a pensar en la fábrica mínima, ¿sí? Es decir, ¿qué es la fábrica mínima? Aquella empresa que se dedica, ¿no? O sea, sé que está reducida a las funciones, equipos y personal estrictamente requerido para satisfacer la demanda diaria o semanal. Es gestionar el trabajo de la empresa a través de los inventarios. El inventario, o sea, estos inventarios me dicen si la empresa realmente está satisfaciendo su demanda efectiva. Si yo veo que hay una acumulación de, o sea, puede ser una acumulación coyuntural, pero si esta acumulación se da de manera estructural, es que hay sobreinversiones y la fábrica está perdiendo, no está siendo eficiente. Pero si hay estos inventarios, pero estos inventarios salen de manera continua, se está gestionando bien la empresa. ¿Por qué? Porque se está atendiendo la demanda efectiva en el mercado. Es contrario a la forma de producir de las empresas estadounidenses. En la empresa estadounidense es aguas abajo. Es decir, ¿quién dicta la cantidad, los modelos, todo? La empresa. Se mandan al mercado. Aquí la cuestión, y que es el meollo del modelo japonés, es que es aguas arriba. ¿Quién dicta la cantidad, los modelos que se van a fabricar? El mercado, la demanda. Y en función de la demanda, se activa la empresa hacia arriba, se empieza a producir. Entonces, aquí lo que dicta la cantidad de producción, los insumos que se compran, el trabajo que se contrata, es la demanda, ¿sí? Entonces, por eso me dicen, el objetivo no es tener 0 inventarios, no, es tener los inventarios que me permitan satisfacer la demanda diario semanal que realmente se está vendiendo, ¿sí? Entonces, el método Kanban dice, es la gestión de la inversión, de los efectivos, de la materia prima, de los insumos, de la planta, ¿no? De la maquinaria, de la herramienta, de los trabajadores, en función de las existencias. El indicador son las existencias. No sé si me explico. ¿Sí o no? ¿Sí queda claro esta cuestión? Sí, ¿Recuerdas? en una parte decía que se había basado como en el sistema que está empezando, ¿no? De las cajas en los supermercados, que esto de los almacenes llegan en función de lo que se registra en venta en cajas, ¿no? Exactamente. Entonces tú atiendes
lo que realmente se está vendiendo. O sea, ¿qué pasa en los supermercados? Ves el rack y si se llevan una lata o un paquete, pues sustituyes ese paquete o esa lata, no lleva 50, si nada más se vendió uno. Entonces, es lo que dicen aquí. Vamos a gestionar la empresa. O sea, vamos a tratar de buscar el mejor funcionamiento de la empresa. Que la empresa con todas estas restricciones sea rentable. Entonces, no podemos tener esas empresas grandototas. Tenemos que irnos a una fábrica mínima. Mínima, me dicen, reducida a la compra de activos que realmente se necesitan para producir lo que nos están demandando, no más ni menos, ¿no? Lo que necesitamos nosotros para atender la demanda efectiva. Dice, tenemos que buscar ganancias de productividad endógenas a la empresa. Dice, esto va a permitir, dice, o esto permite crear un sistema que sea flexible al cambio. Porque ellos decían, esta empresa estadounidense que producía 9 billones de autos con 3 modelos y tenía que tener ahí, ¿no? Almacenados todos los insumos, las maquinarias, el personal que te permitiera producir estos 9 millones. Dice, es una fábrica rígida, es una fábrica que no puede atender a cambios en la demanda. Dice, porque si, o sea, recuerden que para producir la empresa hace toda una cantidad de planes productivos, ¿no? Vislumbra más o menos toda esta cuestión de la planta que necesita, el tamaño, la maquinaria, los trabajadores, y trabaja con eso a lo largo del año. Pero si hay, o más de ese año en estas previsiones, pero si hay fluctuaciones en la demanda, decía ONU, estas grandes empresas no son fáciles de reconvertir, no son fáciles no son flexibles, ¿no? Dice ahí, ante variaciones cuantitativas o cualitativas de la demanda. Dice, si nosotros trabajamos bajo esta lógica de la fábrica mínima, estamos dotando al proceso productivo de esa flexibilidad, ¿sí? Entonces, queda claro por qué no, o sea, el objetivo no es las cero existencias, sino que las existencias es un indicador que nos permite saber si la empresa está trabajando de manera eficiente, es decir, si realmente se está atendiendo a lo que está pidiendo el mercado. Por el contrario, se están haciendo sobreinversiones, sobre efectivo. Entonces es la gestión de la fábrica a través de las existencias, ¿vale? Entonces, en eso reside toda esta cuestión del Kanban. Por eso nosotros veíamos aquí que los pilares de este modelo son dos. La producción en el momento preciso. Producir, lo que te están demandando. Si te demandan más, aumentar la producción. Buscas aumentar la producción. Si te demandan menos, ajustar la producción. Llevar al mercado aquello que está requiriendo el mercado. Entonces, eso es uno de los modelos, perdón, de los pilares. Otro de los pilares es la autoactivación. Entonces, ahorita platicamos un poquito de la autoactivación. Entonces, y eso está más adelante, pero bueno. A ver. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Chicos? ¿No? Ok. Entonces, me adelanto aquí a esto que nos habla. Y les decía que este sistema productivo nace en Japón, pero dice, ¿por qué Japón? Al final, esto es algo bien interesante, porque nos habla que el pensamiento de ONU, como siempre dicen que la innovación, o ¿cómo dicen qué? Que la fuente de las innovaciones es la necesidad, o que la necesidad es la madre de todas las cosas, ¿no? Aquí hay un dicho aquí en México. Al final también dice uno que esta innovación nace de la necesidad. Entonces, dice aquí, ¿no? Y les decía que es mediados de los años 40 hasta los años 70. Entonces dice, vamos a tener 3 fases. Dice, la fase 1 va de 1947 a 1950. Es cuando se está gestando este modelo
de organización del trabajo y productivo. Dice, se importan a la industria automotriz las innovaciones que están vinculadas con esta cuestión de la autoactivación, ¿no? Se importan a la industria automotriz ciertas innovaciones o ciertos descubrimientos que fueron importantes, descubrimientos técnico-organizativos que tuvieron su origen en la industria textil. Dice, la fase 2, que va de 1949 a 1950, nos hablan que dadas estas prácticas productivas que yo les estaba comentando hace un momento, en Toyota tuvieron graves problemas financieros. Tan graves que tuvo que intervenir el banco para tratar de, como lo platicamos también ahí en clase, ¿no? Sanear esa forma de negocio, ¿no? Ver que, o sea, que el banco estuviera presente ahí para estar revisando que la empresa trabajara bien, ¿no? Que los condicionó a varias cosas para sanear las finanzas. Y también que se va a dar una cuestión aquí importante, y decíamos, esta cuestión del sindicalismo, que la empresa se enfrenta de manera muy importante con los sindicatos, que hay un despido enorme, ¿no? De trabajadores. No recuerdo aquí la cantidad de trabajadores que hay, es una derrota sindical, y que a partir de eso la empresa va instaurando sindicatos de empresa, sindicatos cooperativos con la empresa, que de hecho el primer sindicato lo disuelve y vuelve a crear otro sindicato que en lugar de que sea combativo, ¿no? Coopere con la empresa. Entonces, dice, pero en esta fase 2, ¿no? Tenemos la crisis financiera y ocurre la guerra de Corea. Entonces, dice, hay un cambio en la demanda, hay un cambio en el mercado que hace que la demanda de autos, pero principalmente de camiones, aumente. Entonces dicen, ellos no podían volver a recontratar a los trabajadores porque significaría una vergüenza tremenda. Entonces, aquí era un reto. Dice, ¿cómo aumentar la producción que nos están requiriendo sin aumentar los efectivos? Entonces, son todas estas situaciones que van dando contexto al modelo. Y por eso dice aquí, ya también en los años 50, se va a dar, no solamente se va a aplicar en el ámbito automotriz, lo que se había aprendido en el ámbito textil, sino también esta gestión, ¿no? De las existencias a través de la técnica de supermercado, que es lo que platicábamos hace un momento en esta cuestión de la extensión del Kanban. La gestión de la empresa, la administración de la empresa a través de las existencias. Y dice, en la última fase de 62 a principios de los 70, va a buscar, ¿no? Esta empresa que las empresas con las cuales ellos trabajan, sus subcontratistas, ¿sale? Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando también de la fábrica mínima, es que la empresa se concentre en aquellas actividades que mejor sabe hacer. Entonces, estamos hablando de que puede existir cierto grado de integración, como en el caso de algunas empresas, pero no en el grado extremo de Ford, ¿no? Que daba lugar a estos grandes, a este gran monstruo. Entonces, Toyota se dedicaba a fabricar autos, pero tenía relaciones de subcontratación o de proveeduría con muchas empresas que podían ser empresas medianas, pequeñas, ¿no? Entonces, buscan que este método de gestión de la empresa a través de las existencias, también esas empresas lo empiecen a implementar. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda o vamos bien? Espero que vayamos bien porque Todo bien. todo bien, hijo de mi vida. Ok, entonces, déjenme regreso a lo que me estaban platicando. ¿Lo que está preguntando? Entonces, a ver. Aquí está. Curiat. Buscar la otra presentación donde viene todo esto. Déjame encontrarla. Entonces, regreso para acá. Y les comparto la pantalla. Estamos bien de tiempo, ¿verdad? Okay. Aquí.
Ok. ¿Sí lo están viendo la presentación? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ok. Vamos con esta cuestión que les causa algo de conflicto, ¿vale? Entonces, decimos que los dos pilares de lo mismo es la producción a tiempo, ¿no? La producción precisa en el momento y en la cantidad que te está demandando el mercado, pero nos hablan también de esta cuestión de la autonomía y la automatización. ¿Qué significa? Veamos. Me dicen, en la industria textil, y que es de donde lo importan, donde se gesta, me hablan de que en la industria textil había un problema con, con un cierto tipo de máquina que si tenían falla y seguían trabajando, eh, se generaban una gran cantidad de desperdicios, ¿no? Entonces se rompía el hilo y entonces se rompe el hilo y empieza ahí a haber un desbarajuste que todo el insumo se echa a perder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron, ¿no? En un primer momento, Toyota, que ahí es donde surge, para tratar de solucionar este problema. Esta máquina, ¿no? Que trabajaba de manera automática, crearon una forma, un dispositivo para que en caso de que hubiera un problema de este tipo, la máquina se parara. ¿Sale? Entonces, ¿cómo trasladan esta lógica a la producción automotriz? En el caso del trabajador, el trabajador tiene que ser capaz en su puesto de trabajo, ¿no? Se le da esta autonomía de que si detecta un problema a la hora de estar trabajando, detiene el proceso productivo, ¿no? A eso nos referimos con la autonomía. ¿Por qué es diferente a la forma de método taylorista, fordista estadounidense? Porque estamos hablando que ese trabajador no tiene ninguna autonomía. ¿Sale? Ese no está ejecutando, ejecutando, ejecutando. La diferencia con el obrero trabajador japonés es que, y por eso viene aquí, autonomía más automatización o esta cuestión de la autoactivación. El obrero en todo momento, el trabajador en todo momento, se le regresa ese, ese involucramiento con el proceso de trabajo. Es decir, se le da la responsabilidad de asegurar la calidad, ¿no? Del producto o de la fase que a él le corresponde. Eso no le tocaba al trabajador estadounidense. Él únicamente ejecutaba. Si algo así, o sea, se descomponía, pues seguía saliendo, porque él estaba haciendo una actividad. Y él no revisaba la calidad. La calidad se revisaba hasta el final del proceso productivo. Entonces, ¿cuáles son los dos pilares de lo mismo? La producción justo a tiempo y la, ¿no? Autonomía más la autoactivación. Estamos diciendo de un trabajador ya no autómata, sino autónomo, de identificar cuando hay un problema en el proceso productivo, detener el proceso productivo y verificar por qué se está presentando ese problema y tener la capacidad de solucionarlo, de verificar la calidad de lo que está haciendo. Entonces estamos hablando aquí de un obrero que requiere otras características, ¿no? Distintas o que requiere características distintas a las del trabajador estadounidense. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con esta cuestión de la autonomía y la autoactivación, ¿no? Ser autónomo y regresarle a este trabajador el involucramiento en el proceso de trabajo. Entonces requiero otro tipo de trabajador. Y aquí viene la otra cosa. Para que este sistema funcione, porque dicen, ¿cómo ser productivos con poquitos, con pocos activos, con poco trabajador?
Entonces yo necesito que un trabajador, mientras que en el caso estadounidense únicamente hace una cosa, aquí necesito un trabajador que haga un montón de cosas. Entonces, no necesito a un trabajador especializado. Necesito un trabajador desespecializado y polivalente. ¿Qué es un trabajador polivalente? Un trabajador que pueda desempeñar diferentes funciones. ¿Sale? Entonces, vean cómo están cambiando las cosas. Es un sistema productivo donde el trabajador se aleja de la especialización, se especializa. Es un trabajador multitask porque puede hacer múltiples funciones. Y no solo eso, es un trabajador que se tiene que involucrar en el proceso en el cual está trabajando porque tiene que tener la autonomía de identificar cualquier problema que se presente y tiene que tener esta capacidad de asegurar la calidad del producto y tratar de dar respuesta a los problemas que él enfrenta. Entonces, nos dicen aquí, no nos engañemos, ¿no? Estamos enfrente de otra forma de racionalizar el trabajo, porque lo discutíamos el día de ayer, ¿no? Las implicaciones en términos físicos y mentales para el trabajador fordista. Pero esto también tiene fuertes implicaciones físicas y mentales para este trabajador, porque estamos hablando de una intensificación del trabajo, de distinto tipo, pero es intensificación. Entonces, este trabajador se tiene que encargar de un montón de cosas y garantizar la calidad de todo lo que hace. Entonces, y decimos, siempre es un sistema de prerrogativas, o sea, de requerimientos y prerrogativas. ¿Qué tiene que hacer? Y a esto, y el mismo ONU lo dice en una parte del documento, a esta forma de producir se resistieron muchísimo los trabajadores, muchísimo. Entonces la empresa tiene que dar una serie de concesiones prerrogativas que permita que los obreros acepten esta norma impuesta en el trabajo. Y ahí viene todo lo que vamos a discutir la siguiente semana, donde me hablan del empleo de por vida, de los salarios vía la antigüedad, de los bonos, ¿no? Entonces todo eso, esas concesiones que da la empresa, hace que los trabajadores acepten esta nueva forma de trabajar. Entonces, hasta aquí hemos visto que el Kanban, o sea, como tal, y aquí si ustedes revisan todas estas formas de producción japonesa, van a encontrar las 5S, los círculos de calidad, van a encontrar también el sistema Andon, que ahorita platicamos de eso, el Pokayok. Entonces, hay un montón de términos, pero hasta aquí hemos visto que los dos pilares de lo mismo es la producción justo a tiempo y la automatización y la autoactivación. Y entonces platicamos que el método Kanban es precisamente esto, ¿no? Producir la cantidad precisa que está demandando el mercado. ¿Sí? Entonces, aquí me hablan de esta cuestión de cómo se produce, y les decía, ya no es aguas abajo, es aguas arriba. ¿Quién dicta? Por eso aquí dicen, son flujos de información invertidos, porque mientras cómo se producía, qué se tenía que hacer en caso de que se presentara A, B, C, D, todo lo dictaba la gerencia, los modelos, los colores, todo desde arriba, ¿no? Aquí es al contrario. ¿Quién dicta lo que se produce, ¿no? La cantidad en que se produce, los modelos que se produce, es el mercado. Y la empresa, ¿no? Se pone en funcionamiento en función de lo que le dice el mercado. Por eso dice aquí, flujos de información invertida. No tenemos inventarios, ¿no? Como los de la fábrica fordiana. Estamos hablando que aquí los inventarios se van a gestionar en función de lo que se esté demandando. Por eso les decía en clase, estamos hablando de que son innovaciones no tecnológicas, son innovaciones organizacionales. Y si a esto ustedes le añaden, ¿no? Todos estos cambios en el tipo de trabajador que se requería, estamos hablando de que se le brinda al trabajador, o sea, bueno, se le regresa, ¿no? Se le regresa al trabajador esta
este involucramiento, esta autonomía y esta generación de conocimiento, porque les decía, tiene que ser capaz de garantizar la calidad, de identificar un problema, pero también proponer soluciones a ese problema. Entonces está gestando ese conocimiento del que ya hemos platicado revisando otros autores, ¿no? Entonces, esto referente a esta cuestión. Nos hablaban y tiene que ver mucho con esta cuestión de las técnicas y procedimientos, que decía su compañero que eso le daba ahí como que conflicto, ¿no? Entonces, vamos a ver desde el layout. ¿Qué es el layout, no? En una empresa, en una fábrica, ¿no? En una planta, cómo se diseña las diferentes áreas de producción, ¿no? ¿Dónde se van a poner máquinas? ¿Qué tipo de máquinas? ¿Cuántos trabajadores? ¿Cómo se van a atender? Etc. Entonces, nos hablan aquí de varios layouts, de varias formas en que se puede organizar la producción. Nos ponen, ¿no? Este ejemplo. Las jaulas de paja. Dice, los rectángulos representan máquinas, ¿no? Los círculos representan puestos de trabajo. ¿Cuál es el principio? Dice, un hombre para una máquina y las máquinas son idénticas. ¿Cuál es el problema? Dice que se van acumulando existencias de esa fase, de ese proceso en cada máquina que luego se tienen que llevar a otra zona del taller donde siga, ¿no? El siguiente paso, ¿no? Entonces dice, se dan pérdidas importantes en términos de la concatenación misma del proceso productivo y de transportar los insumos intermedios de una parte a otra. Lo mismo pasa si el layout se da bajo la forma de islotes aislados. Fíjense, dice, un hombre, varias máquinas que corresponden a operaciones sucesivas. Hablábamos de que un proceso va de A a Z, ¿no? Entonces, un hombre atiende la máquina A, la máquina B y la máquina C. Dice, pero ¿cuál es el problema? Que como en el primer caso, se van acumulando existencias en esos islotes porque no hay una concatenación de este proceso productivo. Y se van generando ahí existencias que luego se tienen que llevar a otro lugar. Dice, ese es un problema. Ahorita regreso a esta cuestión del Pocayoke y Alando, ¿vale? Dicen, esto es el layout de línea, lo que veíamos allí en la película, ¿no? Puede ser que en esta línea de montaje un trabajador se especialice, esté haciendo algo, o bien que el trabajador se desplace en línea de un puesto a otro, que avance, que avance, que avance, dice, donde hay máquinas disponibles que correspondan a operaciones sucesivas. ¿Cuál es el problema? Que no puede reasignar tareas para esta persona que está pasando del torno a la fresadora, a la escariadora, sino que, o sea, es esa concatenación, torno, fresadora, escariadora y lo que sigue. No puedes ponerlo torno, escariadora. ¿Por qué? Porque hay un proceso intermedio, no lo puede hacer. Entonces dice, es bien difícil reasignar tareas de manera flexible cuando fluctúa la demanda y por lo tanto tiene que fluctuar la producción. ¿Qué es lo que ellos proponen a diferencia? Vean esta forma tan interesante de la forma en que se trabaja en este método. Ustedes se dan cuenta aquí, tenemos 4 áreas. 1, 2, 3, 4, 6 áreas o 6 espacios de la A a la F. Entonces, aquí me dicen, ¿no? Que todo esto, lo que está aquí son las máquinas, etc. Y vean, ¿no? Recuerden que este sistema está pensando para hacer frente a variaciones en la demanda. Entonces, la demanda es fluctuante. Lo que ellos enfrentaban era una demanda fluctuante que podía cambiar de un mes a otro. Entonces, ¿qué pasa en febrero? Vean. De enero a febrero todo va a cambiar. Tanto el número de trabajadores ocupados, dice, como lo que hace cada uno de estos trabajadores. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa en enero? Que es el recuadro inferior. Tenemos a un trabajador que se va a encargar
En el espacio A tenemos a 2 trabajadores. Ajá, uno que se encarga de toda esta parte y el otro de toda esta parte. Recuerden que es un trabajador multitask, polivalente, que puede estar haciendo diferentes funciones, diferentes actividades. Luego vemos que entre el espacio A y el espacio B también tenemos a 2 trabajadores. Pero este trabajador del espacio B está involucrado en actividades del espacio B y del espacio A. Lo mismo que el otro trabajador, pero ese se involucra en actividades del espacio B y del espacio C. En el espacio C también tenemos 2 trabajadores, nada más que, como les decía, uno está haciendo actividades del espacio B y el otro enteramente del espacio C. En el D solamente tengo un trabajador que se encarga de ese espacio. En el E tengo un trabajador que hace todo lo de su espacio, hace actividades del espacio D y del espacio F. Y aquí también tengo otro trabajador. Entonces estamos viendo esta polivalencia o multifuncionalidad de los trabajadores, que se les pueden asignar tareas distintas, tanto de su área como de otras áreas. Lo que no sucede en un layout de este tipo o de este tipo. ¿Qué pasa, chicos, si la demanda disminuye de enero a febrero? Que se reduce el número de trabajadores. Aquí teníamos a 8 personas. ¿Qué pasa aquí? Que se reduce el número de trabajadores y aún con un número de existencias menor, o sea, cuando digo de existencias de trabajadores menor, no queda ninguna fase o ningún espacio descubierto. Porque vean qué pasa. Este trabajador, el primer trabajador en el espacio A, sigue estando en su área, pero ahora cubre más funciones. Y este trabajador que antes enteramente estaba dedicado, bueno, no enteramente, estaba aquí, sí, estaba enteramente dedicado aquí en enero a actividades de su espacio, ahora hace actividades del espacio A y del espacio B. Entonces se reasignan tareas en diferentes espacios. Entonces dice, eso le brinda a la empresa la flexibilidad de adecuarse, ¿sí?, ante variaciones en la demanda, lo que no le permiten otro tipo de layouts, como sucedía en el prototipo fordista, ¿sale? Me hablan también, esto es importante, pero me hablan también de ¿dónde lo tenía? Aquí está, ¿no? De las técnicas tipo Andon y del Pokayoke, calidad o cambios rápidos de herramientas. Fíjense, cuando hablamos de la técnica Andon, es que bajo esta lógica, en la empresa, donde ustedes estén trabajando, hay tableros luminosos, como en un semáforo. Si todo va en todo este flujo, porque es un flujo concatenado desde A hasta F, si todo va bien, todos los tableros están en verde. Si de repente vemos que en el espacio D se está encendiendo, ¿no?, este indicador ámbar, es que algo está pasando. ¿Por qué es importante estos indicadores luminosos? Es la dirección de la empresa al ojo. Porque de esta manera, ¿no?, se ve en qué áreas se pueden presentar problemas que puedan frenar la producción. Entonces, inmediatamente tú lo ves y sabes que hay un problema que hay que atender. Antes de que, ¿qué? Antes de que se tenga que parar contigo, o sea, totalmente el proceso. Entonces, ya está ese problema ahí y se atiende. ¿Y quién es el encargado de atender ese problema? El trabajador que está en esa área de solución, o sea, de identificar el problema, de identificarlo antes de que pase y de proponer una solución. Por eso les digo, o sea, son diferentes técnicas y procedimientos. Está esta cuestión de la dirección al ojo. Y recuerden que cuando estábamos hablando de que se le regresa al trabajador la gestión de la calidad, si tengo todo este proceso aquí, ¿no? Vamos aquí a enero, dice,
todo esto es el camino seguido por este obrero y esto pasa al siguiente obrero para que pueda liberar su trabajo. Esta fase del proceso debe de contar con una serie de características. Si el trabajador libera, ¿no? Ese producto en la fase que a él le corresponde y la pasa al otro, es porque ya se aseguró que el producto, que lo que se está fabricando tiene los requerimientos mínimos de calidad que se están requiriendo en la empresa. Y cuando el trabajador de este espacio libera a la siguiente fase, es porque ya revisó que cumpla con los requerimientos de calidad impuestos para esa fase. A eso se refiere, ¿no? Esta cuestión que les platicaba, le regresa la autonomía y le regresa la gestión de la calidad al trabajador. Y a esto se refiere esta cuestión del pocayoke, de la calidad. Vamos a ver, y aquí les busqué un documentito que está muy bien explicado, ¿no? El método pocayoke. Vean, con eso terminamos ya rápidamente para que se vayan a sus diferentes actividades. Les voy a poner el enlace ahí en el Classroom, ¿no? Dice, el método pocayoke explicado en 5 ejemplos. ¿Sí? En las técnicas de producción japonesa dicen que la empresa nunca tiene una mejor forma de hacer las cosas, el one best way, ¿no? Dices que pueden existir un montón de formas de hacer las cosas y que cada una de esas formas siempre se puede mejorar. Es la mejora continua del proceso productivo. Entonces, y esta mejora continua se logra reduciendo paulatinamente cualquier error en el proceso o cualquier falla en la calidad, ¿no? Entonces, es dotar a la empresa de los mecanismos que le permitan no equivocarse, o si se equivoca, o sea, si se presenta la falla, solucionarla de la mejor manera posible. Pero es una cuestión de prevenir el error, ¿sí? Asegurar la calidad. Entonces, una de las cuestiones, y les platicaba de cuando trabajaba, que era gerente de aseguramiento de calidad, una de las cuestiones muy importantes ahí en esta cuestión de las normas es de que dentro de la empresa, por pequeñita que sea, haya una zona de producto conforme y de producto no conforme. Un producto no conforme es aquel que no cuenta con los requerimientos de calidad establecidos. Y si no cuenta, se tiene que llevar a esa área que debe de estar sumamente delimitada, ¿no? Bien identificada por los trabajadores, porque ¿cuál es el problema? Que un producto no conforme pase a la siguiente etapa, que ya va con un fallo de calidad. Y al final va a ser un producto que no va a cumplir con los requerimientos establecidos previamente por la empresa. Entonces, toda esta cuestión del pocayoke es eso. Cuando yo les digo que un trabajador solamente puede pasar lo que esté haciendo si ha liberado, ¿no?, el producto, es porque ya cumplió con los requerimientos de calidad establecidos para esa etapa. Entonces, es brindar, crear los mecanismos para evitar el error, para prevenir el error, ¿no? Dice aquí, son objetos diseñados específicamente para anticiparse a los errores humanos. Dice, minimizar las distracciones para que puedan concentrarse en sus tareas. Y esto tiene que ver con el 5S. Dicen que tu espacio de trabajo, ahí también les voy a poner otro vínculo, esté limpio, esté ordenado, esté organizado, ¿no? Que sepas bien ahí, o sea, dónde están los implementos que necesitas, ¿no? Entonces, aquí vienen 5 ejemplos que están muy interesantes, que nos dicen cómo puede ser el pocayoke. Fíjense, puede ser secuencial, que es lo que les estaba yo platicando. Se basa en preservar un orden o una secuencia de un proceso. Si no se cumple, no se puede cerrar la tarea y es imposible avanzar hasta el siguiente proceso. Entonces, imagínense un proceso de trabajo que empieza con Astrid, sigue con Eduardo, luego va Rubén, Erika, Brenda, que son los que puedo ver aquí. Si Astrid identifica un problema, un producto no conforme, no lo puede liberar para que Eduardo lo trabaje. Entonces, eso hace que no se pasen errores en la calidad y que si Astrid libera ese producto para que ahora Eduardo trabaje en él, es porque ya cumplió con los estándares mínimos de calidad. Esa es una cuestión.
cómo asegurar la calidad, cómo evitar el error. Me hablan también que el Pocayoke tiene que ser informativo, que las instrucciones de trabajo, que lo que tiene que hacer alguien sea claro, preciso, sencillo, que se entienda. Es decir, que que las instrucciones no se presten a esta cuestión del teléfono descompuesto. Por eso les decía, cuando les platicaba de las normas ISO, que todo lo que haga esté escrito y que todo lo que esté escrito se haga. ¿Para qué? Para evitar equivocarte, ¿sí? Me hablan aquí de un Pocayoke agrupado y de un Pocayoke físico. Vean, ahorita hablamos del agrupado, dice el físico. Son cambios en la usabilidad de ciertos dispositivos con la intención de prevenir errores. Por ejemplo, las lavadoras o los microondas que utilizamos en casa no se ponen en funcionamiento hasta que las puertas no estén cerradas o se haya seguido cierta secuencia. Entonces, estamos hablando de prácticas de dispositivos que se van a implementar en el proceso productivo para que ante una actividad que se repita de manera continua, no haya algún error. ¿Sí? Entonces, aquí cuando me hablan de este Pocayoke agrupado, y les voy a dejar ahí para que le echen un ojito, me hablan de que para ciertas prácticas, también se le llama, en muchos almacenes se hace kitting, dice que para fabricar un producto se requiere tener una serie de insumos intermedios. Dice, consiste en reunir las partes individuales que conforman un producto y crear paquetes con ellas para que otros operarios compongan el artículo final. Dice, esto sería un ejemplo de Pocayoke agrupado, porque ya en el puesto de montaje, los trabajadores reciben ese artículo final que previamente se ha elaborado. No tiene que ir el trabajador a un montón de puestos haciéndose de los diferentes insumos y esos kits o esos paquetes, dice, ya están preparados con antelación. Entonces, brindan agilidad al proceso y te quitan el riesgo de que haya algún error porque se te olvidó pasar por un tornillo o porque no lo consideraste, como lo que nos pasa siempre cuando estamos armando algo, que ya vamos a terminar, que nunca seguimos las instrucciones y nos sobran piezas, ¿no? Entonces, todos estos son dispositivos para prevenir el error, ¿no? Entonces, es la dirección al ojo, el Pocayoke, ¿no? Entonces, y vamos a platicar un poquito más, si quieren, acerca también de esta cuestión de, que lo dice aquí en la lectura, ¿no? De el cambio rápido de herramientas y con qué se relaciona. Pero no sé si hasta acá tengan alguna duda, estimados. Por el momento no. Por el momento no. Yo ya me cansé de hora y media hablando, ¿verdad? Pero, ¿no tienen ninguna duda? No, profesora. Ok. Híjole, qué ánimo, ¿eh? Qué ánimo. Ok, entonces, voy a dejar de grabar y les comento rapidísimamente algo. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy aquí.